Tengan muy buen día a todos ustedes. El día de hoy, dentro de la materia de cultura empresarial, nos corresponde ver el tema del proceso productivo. ¿A qué se refiere en el proceso productivo? Aquí nos menciona que en un proceso de producción siempre va a ser un sistema de acciones. En ese sistema de acciones se encuentran interrelacionadas de una forma muy dinámica y que orientan a la transformación de ciertos elementos. Vamos a irlo viendo poco a poco, paso a paso, para que podamos entender esta parte. De esta manera, entonces, los elementos de entrada, que son conocidos como factores, pasan a ser elementos de salida, que vienen siendo los productos finales. Esto se tiene que dar siempre tras un proceso, y este proceso va a incrementar el valor precisamente de tener la materia prima hasta llegar al producto final. Aquí también nos cabe destacar que los factores son los bienes que se utilizan para que se den esos fines productivos, es decir, las materias primas. Y los productos, por lo tanto, están destinados para que lleguen a la venta del consumidor o del mayorista. Este proceso productivo, ¿cómo se lleva a cabo? Entonces nos menciona que es transformar las entradas, los insumos, en salidas. Por medio de algo bien importante que cabe mencionar aquí, que pues se va a dar a partir o por medio de el uso de recursos físicos, el uso de recursos tecnológicos y de recursos humanos, que dentro de todos los que se puedan operar dentro de ese proceso productivo, pues podemos mencionar los más elementales, los más importantes. En un proceso productivo también va a incluir las acciones que ocurren en forma planificada. Otro detalle, otro punto también sumamente importante. Para que se dé el proceso productivo se tiene que planificar con antelación para que se pueda dar el proceso en sí y que pueda tener pues ese producto final con éxito. Eso va a producir cambio en las transformaciones de materiales, de objetos o de sistemas y al final pues obtener ese producto. Vamos a describir brevemente o detalladamente en qué consiste este proceso productivo. Hay tres elementos. Esos tres elementos que aparecen dentro del proceso de producción, entre los que podemos mencionar los factores productivos, la tecnología, los bienes o los servicios que la empresa produce. Cuando hablamos de factores productivos, se debe de disponer, que son los que tiene que disponer la empresa para poder llevar a cabo esa actividad. O sea, todo lo que se tiene que disponer en esos factores, que ya decíamos, insumos, materias primas, maquinaria y hasta el más elemental, que es el recurso humano. Dentro de la tecnología podemos mencionar que se entiende la forma de combinar esos medios humanos y los medios materiales para elaborar bienes y servicios. Todo tiene que estar bien interrelacionado, todo tiene que ir de la mano para que otra vez ese proceso se dé de manera correcta. Cuando se refiere a los bienes o los servicios que la empresa produce, estos se pueden ver como los finales, el destino del consumo inmediato o del capital también, que es capital, son destinados para ser utilizados y producir otros bienes. Entonces, la producción siempre nos va a implicar la transformación de factores productivos en bienes o en servicios a través del uso de la tecnología. Entonces, aquí conocemos y comprendemos el uso de la tecnología, el tener estos tres elementos siempre inmersos en ese proceso de producción. Los procesos productivos también nos habla el autor que pueden clasificarse en procesos o en productos en serie. Estos productos en serie siempre se va a referir a la elaboración de un producto homogéneo o normalizado, que no tenga una diferenciación y que sea destinado a las masas, es decir, productos que se elaboran en masa, que se elaboran en serie para dar servicio o para dar a los consumidores, poder ahora sí que satisfacer sus necesidades. En cambio, un producto intermitente o bajo pedido, este va a estar destinado a la fabricación de un producto que va a ser más diferenciado, que va a tener características específicas
además de que está adaptado a las necesidades de un cliente concreto. Y que, por ejemplo, en esta parte del proceso intermitente, ¿qué ejemplo pudiéramos mencionar? Pues a lo mejor aviones privados, o a lo mejor coches de lujo, que ahora sí, como nos menciona aquí, están destinados a un solo, a las características y a las necesidades de un cliente concreto. Por lo tanto, pues tiene que ser específico, ¿verdad? En el proceso de productos en serie, pues aquí podemos mencionar ejemplos tales como algunos productos químicos de limpieza, algunas, no sé, mesas de oficina que se van a producir en serie para que sirvan a muchas personas. A lo mejor el mobiliario de una escuela también. Muy bien, entonces, para esto tenemos que mencionar un esquema general de un proceso productivo, en donde ese esquema va a estar incluido en ese estado inicial, que son los insumos, son los suministros, que son las materias primas, o sea, con lo que se inicia, y posteriormente tenemos eh, el proceso transformador, o sea, el proceso, el equipo, el producto, la organización, la estructura de la misma, todas las necesidades que se tengan que cubrir para poder llevar a cabo ese proceso, para poder ver ese producto final, que son los productos y los subproductos, o residuos o desechos. Adentrándonos un poquito más en lo que son los suministros, pues dice son los elementos sobre los cuales se va a efectuar el proceso de transformación para llegar al producto final, los suministros, ¿verdad? Perdón, los insumos. En cambio, los suministros son necesarios para realizar precisamente esa transformación, y el proceso en sí es el conjunto de operaciones que se va a realizar el personal y la maquinaria para elaborar ese producto final. Entonces, todo tiene que ir en conjunto, todo tiene que ir de la mano, otra vez, para poder obtener ese producto final, que es el que va a dar la ganancia pues, a los dueños de esa organización. Hay otro punto también que tenemos que retomar bien, es el referente a las materias primas. Estas materias primas se van a definir como esa materia que es extraída de la naturaleza, que es la que va a ser necesaria y útil para transformar y para elaborar materiales. Materias primas transformamos a materiales que más tarde se pueden transformar en bienes de consumo. Según su origen, las materias primas se pueden dividir, pues, en materias primas vegetales, dependiendo para lo que se vaya a llevar a cabo, no sé, productos de limpieza, productos comestibles, y las materias primas animales, que también pues sirven para, ahora sí que elaborar productos que sean para el consumo, a lo mejor de los seres humanos, y que también se extraen de la naturaleza, así como las materias primas minerales. La materia prima entonces debe ser perfectamente identificable y debe ser medible. ¿Para qué? Pues para poder determinar cuál va a ser el costo de ahora sí del producto final. Si se miden esas materias primas para poder hacer esa medición, pues también se va ahora sí lograr obtener el costo para poder realizar aquel producto, y eso pues va a ayudar que a la hora de venderlo se le dé también el precio justo. Y entonces las materias primas no son inagotables. Hay que considerar eso siempre y todo el tiempo, que no son inagotables. Su consumo siempre va a producir un límite. Pues algunas de ellas no se reproducen. También se define como materia prima a todos los elementos que se vienen incluyendo en la fabricación de un buen producto. Entonces la materia prima viene siendo los elementos que se transforman
que se incorporan a un producto final, y ese producto terminado siempre va a tener incluida una materia prima. Ok. ¿Cuál es la disponibilidad de esa mano de obra? También otro punto importante dentro de una organización. Hay que considerarlo, hay que tomarlo en cuenta a la hora de hacer la planificación. ¿Cuánto es el capital? ¿Cuánto se va a gastar en mano de obra para poder llegar al producto terminado? Y nos menciona que la mano de obra entonces va a englobar siempre a las personas que van formando parte de ese proceso productivo, a todas aquellas personas que van a prestar el servicio y el esfuerzo para poder transformar esa materia prima en un producto terminado. Entonces, planear la mano de obra para que se dé una producción o una prestación de servicio es definir características, cuáles son las características que la persona que va a llevar a cabo ese trabajo tenga para poder desempeñar el trabajo. Ahora, cuando hablamos también, otro punto también importantísimo dentro de este proceso productivo es el referente a la tecnología del producto o servicio. Esta tecnología siempre se va a definir como ese conjunto de conocimientos que son utilizados en la producción y en la comercialización de bienes y servicios. Está muy de moda la cuestión de la tecnología, o sea, está más visible que en tiempos remotos, en que se basaba más en lo empírico para poder, ahora sí, fabricar productos y servicios. Ahorita se utiliza con gran facilidad la tecnología, cualquier tipo de tecnología que podamos mencionar. Entonces, una tecnología viene siendo un oficio, o, perdón, es un oficio y las herramientas que se utilizan, los materiales y los productos. Tienen cada momento su origen en la cultura de una sociedad. Como ya mencionábamos ahorita, va a depender de esa sociedad qué tipo de tecnología vaya a utilizar en la fabricación de sus productos. El conjunto de conocimientos que se pueden referir a la tecnología siempre va a estar integrado no solo por conocimientos científicos, estos conocimientos científicos que vienen provenientes de ciencias exactas, de ciencias naturales, sociales o humanas, sino que también por conocimientos empíricos, como ya lo mencionábamos ahorita. Esos conocimientos empíricos que se pueden dar por medio de observaciones y ensayos, o que se reciben por tradición, ya sea verbal o escrita, de alguna determinada aptitud específica que tenga que tener, ahora sí, que la mano de obra para poder utilizar la tecnología. Bueno, hay tecnologías en las que predomina mucho el conocimiento científico. Por ejemplo, en la mayoría de las tecnologías modernas de algún proceso, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en las tecnologías de comercialización, en las que ahí sí prima aún el conocimiento empírico. Pero en las tecnologías del proceso hay una gran gama que es exitosa en lo que se refiere a la tecnología. Entonces, ahí podemos encontrar en las empresas actuales o en las organizaciones actuales que hay quienes utilizan más esa tecnología científica y otros que utilizan la tecnología empírica o que se basan más en una tecnología empírica. Como
podemos mencionar algunos ejemplos, pues cualquier transformación de materiales que podamos tener dentro de una organización en la cual se utilice la tecnología, o por ejemplo en el uso de computadoras, la realización de computadoras, pues es una tecnología científica la que se utiliza ahí para poder eh, diseñar y fabricar las computadoras. En cambio, con un trabajo de gastronomía, pues es más aún la tecnología empírica. ¿Por qué? Porque se va aprendiendo de acuerdo a la observación y al ensayo de lo que se tenga que aprender o de lo que se tenga que realizar. ¿Cuál entonces es la importancia de la tecnología? Pues nos define que como es un elemento que es muy necesario para la producción y la comercialización, de ahí depende la importancia. También esa importancia va a depender o constituye un objeto de comercio entre aquellas empresas que poseen la tecnología o sí, aquellas organizaciones que poseen la tecnología y que están dispuestas a cederla, a canjearla o a venderla, y en comparación o en contra de los que no poseen esa tecnología y la necesitan. O sea, hay quienes la tienen y están dispuestos a venderla o a rentarla o canjearla, y hay quienes no la tienen y la necesitan. Entonces, aquí se va viendo esa importancia, se va viendo esa necesidad de utilizar la tecnología. Como en la actualidad, durante todo el desarrollo de la sociedad, se nos menciona que la tecnología va aumentando, entonces esa especialización también en cuanto al uso de la tecnología, pues también se va aumentando la especialización. La integración es mucho más difícil, la integración de la tecnología en una sociedad con alta tecnología que en la que es de menor tecnología, porque la primera tiende a ser más complejo un sistema y sus partes más independientes. Otro tema interesante u otro subtema interesante dentro de ese proceso de productivo es lo que le llama el autor el tiempo y el espacio. Esas relaciones sociales y relaciones técnicas, científicas, de producción, están siempre presentes en el contexto organizacional. Y en algunas ocasiones se van a confundir cuando se habla de estructuras sociales o empresariales, que se refieren a la relación entre hombre y trabajo. Entonces, las relaciones sociales y técnicas van en relación o van en conjunto con las relaciones del hombre y del trabajo, por lo cual se tienen que considerar. ¿Qué vamos a considerar? El proceso del espacio, en el que se expande y se producen los cambios en las relaciones sociales y laborales, así como la dinámica de las estructuras materiales y no materiales, que exige de los hombres y de las empresas una continuidad en sus relaciones. Aquí, por ejemplo, estos papeles, lo que se busca es reflexionar sobre esas nuevas relaciones entre el hombre y las organizaciones. ¿A partir de qué? Pues de las variables del tiempo y del espacio en las que se tienen esas nuevas maneras de interacción entre los aspectos organizacionales, entre esos aspectos personales y los entornos generales y permeables de la vida humana. Esto nos indica que pues se tiene que tomar en cuenta y en consideración el hecho de que la empresa tiene necesidades o la organización tiene ciertas necesidades para cumplir con la fabricación de los productos, o sea, la satisfacción de los clientes, entregarles el producto final, pero tiene que estar en consideración ahora sí que con las necesidades que tienen los seres humanos o la vida humana dentro de esas mismas organizaciones. Entonces ahí también se debe dar esa organización. Por eso mencionábamos anteriormente que es de suma importancia y es algo elemental el hombre, o sea, los trabajadores, la vida humana dentro de las organizaciones. Pues tratar de cubrir sus necesidades y tratar de respetar también sus tiempos y sus espacios para poder ahora sí que participar en ese proceso productivo. Luego, también cuando
existen situaciones de conflicto, existen situaciones que se den errores para que se pueda llegar a ese producto final y por lo tanto abastecer al cliente o a los clientes, pues aquí podemos encontrar que si hay fallas tanto en la cuestión tecnológica, en la cuestión de los factores materiales, de materias primas, de insumos, eso va a, o también la falla en los seres humanos para poder ahora sí llevar a cabo el trabajo, pues eso va a causar complicaciones para el abastecimiento de ese producto final al cliente final o al consumidor final. ¿Cuáles son esas situaciones? Bueno, pues puede causar retrasos en las entregas, otra vez por la situación que se quiera ver, falla en la tecnología, falla en la entrega de materias primas, falla en los participantes, o sea, los hombres, las personas participantes dentro de ese proceso, pues si en algo de ellos falla, puede causar retrasos en las entregas. También sobre el stock y la indeterminación de niveles óptimos de inventario. O puede haber una baja en el inventario, en el stock, y eso también puede causar problemas dependiendo de que a lo mejor existe un departamento de ventas en el cual se esté vendiendo de manera constante, pero la producción no se está dando también de manera óptima, es decir, a la par de lo que se necesita. Entrega de pedidos incompletos también, o fuera de tiempo y forma, procesamiento de pedidos sin reglas de prioridad, o sea, quiénes son los clientes más importantes, quiénes son los clientes más potenciales, quiénes son los, o entregar esos productos de acuerdo al orden en que fueron haciéndose los pedidos. Y si no existe esa orden, esa reglamentación, darle prioridad a quién, pues también puede causar situaciones de conflicto. El reproceso, en algunas ocasiones, si el producto final lleva muy mala calidad, pues puede regresarse y estarse un reproceso para que se corrija esa situación. O el débil de relación entre el proveedor-comprador. ¿Por qué? Porque ya no va a existir la confianza, porque en el momento en que el comprador necesite su producto, si no lo tiene, pues va a crear desconfianza, va a crear diferencias, va a crear conflictos entre el proveedor y comprador. Y que haya un insuficiente control de inventario, pues también. Y esas operaciones sobre comunicados viene de la mano con la que mencionábamos los pedidos sin reglas de prioridad. Es decir, que no se esté dando ese orden en cuanto a los pedidos y a las entregas. Que no exista esa comunicación a lo mejor entre el vendedor y el departamento que es encargado de tener el producto final. Entonces, ahí esos son problemas que pueden causar conflictos en momentos determinados de la empresa. Muy bien, por esta ocasión se nos ha terminado el tiempo que teníamos destinado a la misma. Entonces, pues vemos que para la próxima clase, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues seguir hablando de ese proceso productivo, en donde mencionaremos la situación del transporte, es decir, del producto terminado que está en las fábricas, en las organizaciones, hasta llegar al último consumidor. ¿Cuál es ese proceso que también se tiene que considerar a la hora de ahora sí poner el precio final? Cómo se dan las necesidades de inventario, porque son necesarios los inventarios dentro de cualquier organización. También veremos los métodos de producción y el equipo de producción necesarios para poder tener un producto final completo y en buenas condiciones, y los requerimientos de personal. ¿En qué momento se va a requerir más o se va a requerir menos personal para poder ahora sí tener satisfecho y como finalidad, como una de las finalidades, que el negocio sea negocio? Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima clase. Que estén bien.